Bien, bienvenido al módulo de tablas dinámicas con segmentación de datos. Ahora vamos a ver qué significa este concepto de segmentación. Me voy a ir a la base de datos y voy a seleccionar toda la matriz o toda la base de datos. Le voy a asignar un nombre a esta matriz para poder trabajar después en la creación de distintos informes en una misma hoja con tablas dinámicas. Para eso entonces voy a ir al cuadro de nombres y voy a colocar el nombre a nuestra matriz. Base-exportación. Enter. Recuerden que los nombres de rango no pueden tener espacio, por eso le colocamos guión bajo. He creado un nombre de rango para toda la matriz, para toda la base de datos con la que voy a trabajar. Voy a generar una hoja nueva y me voy a posicionar en la celda B3. Y aquí voy a insertar una tabla dinámica. Y acá, a diferencia de los ejercicios anteriores con respecto a tablas dinámicas, es que no me aparece el nombre del rango. ¿Por qué no me aparece el nombre del rango o el rango asignado, dependiendo de una de las dos alternativas? Porque yo no estoy directamente trabajando desde la base de datos, estoy fuera de la matriz. Y lo que yo necesito es, en esta hoja, conectar a la matriz para poder generar una tabla dinámica. En las siguientes opciones fórmulas, utilizar en la fórmula, voy a buscar el nombre asignado a la base de datos. Una vez que ya lo he seleccionado y lo he agregado, ya no me aparece tampoco la opción de nueva hoja de cálculo, sino que me dice hoja de cálculo existente, la hoja, en este caso sería la hoja 2, y la celda en la cual voy a crear la tabla. Acepto, y aquí ya tengo mi primera tabla dinámica. Como esto es una base de datos de exportación, yo tengo el vendedor, la zona, el vendedor, el país, la variedad, el envase, el mes y las ventas. Todos estos campos que están de color amarillo son campos con los cuales nosotros vamos a ir trabajando y la estadística la vamos a ir haciendo en base a el color que es distinto, ¿cierto?, con respecto a los campos que vamos a trabajar. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es tomar el campo, por ejemplo, zona, vámonos por zona, el campo zona, y sobre el campo zona yo quiero saber el total de las ventas. Entonces, aquí tendría el campo zona, voy a correr un poquito más para acá esto, y voy a colocar el campo ahí. Voy a sacar de la visualización las líneas de cuadrícula en vista, línea de cuadrícula, para que quede más limpiecito el ejercicio. Entonces, etiqueta de fila, esto correspondería a la zona. Suma de ventas pesos, aquí nuevamente en el cuadro de nombre, es el total exportado. Entonces aquí yo tendría el total de la exportación, voy a ir al formato de número, categoría número, sin decimales y con separador de miles para darle un formatito a esto. Listo. Aquí ya tengo mi primera tabla. Voy a correr un poquito más para acá, a ajustar la columna, porque acá voy a insertar otra tabla. Entonces voy a hacer varios informes dentro de una misma hoja. ¿Cómo los voy haciendo? Nuevamente, me posiciono donde voy a hacer otro informe. Inserto. Tabla dinámica. Me pide la tabla o el rango. Fórmulas. Utilizar en la fórmula el nombre del rango. Hoja de cálculo existente, que es la celda E3, que me la da por defecto. Acepto. Y acá estoy en condiciones de hacer, ¿cierto?, otra tabla dinámica, donde vamos a colocar ahora la variedad, que en este caso es el producto, y cuál fue el total de sus ventas. Hago lo mismo que en el ejercicio anterior, etiqueta de fila, y acá vamos a colocar este es el producto o las variedades. Entonces este es variedad. Y este es el total. Vamos al formato de número y modificamos el formato para ir dándole siempre un aspecto bonito y bien hechito. Bien, tengo dos. Vamos a hacer una tercera tabla y la vamos a colocar acá. Inserto tabla dinámica, en insertar tabla dinámica busco en fórmulas, utilizar en la fórmula la base de datos. Y donde voy a colocar la hoja, perdón, la tabla en la hoja de cálculo existente, que en este caso es la misma hoja, pero la celda H3. Y ahora voy a hacer, ya tengo el informe por zona,
por variedad y podríamos hacer una también por vendedor. ¿Y cuál fue el total de sus ventas? Voy a cerrar un poquito este campo, o esta lista de campos. Bien, ahora voy a cambiar el título, que sería vendedor total ventas. Y también hago el mismo concepto del anterior, que es la categoría número con separador de miles y sin decimal. Listo. Ya, ¿qué hice acá? Tengo tres. Y así podría, bueno, podría ir haciendo un montón de informes distintos con tablas dinámicas distintas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero voy a insertar dos filas para bajar un poco estas tablas. Segundo, en cada una de estas tablas que están acá, voy a ir aquí en la herramienta de tablas dinámicas en diseño. Voy a darle un diseño a cada una de ellas distinto para que se vayan visualizando de una manera distinta, valga la redundancia. Entonces, voy a buscar ahora otro informe. Listo. Y ahí tendría para darle a todos un aspecto distinto. Este me dio muy igual, lo vamos a cambiar a... Ahí, listo. Y ahí está. Ok, ahora, paso número 2. Ya tengo listas las tablas con sus respectivos diseños. Y en la primera tabla, que es por zona, botón derecho y voy a ir a opciones de tabla dinámica. Y aquí donde dice el nombre de tabla dinámica, lo que voy a hacer es, primero, vamos a colocar acá el nombre de la tabla. Entonces aquí le vamos a colocar TD de tabla dinámica abreviado, espacio, zona. Aquí puedo darle un espacio. ¿Por qué? Porque cada una de estas tablas las voy a identificar con un nombre. Después les voy a ir explicando por qué les voy a identificar con un nombre y para qué tengo que identificarlas con un nombre. Primero, ¿cierto? La tabla dinámica que va a ser el nombre de la tabla. Segundo, voy a sacar la opción que dice ajustar anchos de columna al actualizar. Esta opción, ¿por qué? Porque si yo voy filtrando después datos, y estos datos tienen menos cantidad de datos, valga la redundancia, estas columnas, lo que va a ir haciendo es hacer autoajuste, se van a ir agrandando, achicando las tablas, se agrandan, se achican, se agrandan, se achican. Para que no haga ese proceso y mantenga siempre el mismo formato y el mismo ancho que uno le va a dar, tienen que sacar la opción que dice ajustar anchos de columna al actualizar. Lo mismo acá, voy a ir a opciones de tabla dinámica, esta es la tabla dinámica de variedad y saco ajustar ancho de columna. Y tercero, que sería en las opciones de la tabla dinámica, esta sería la tabla dinámica vendedor y saco ajuste de ancho de columna. Listo. Tengo mis tres tablas con sus nombres respectivos. Ahora, en la cinta de opciones a analizar o opciones, recuerden que depende de la versión que tengan ustedes, aquí tienen insertar segmentación de datos. Y la insertar segmentación de datos es para lo siguiente. Voy a colocar o seleccionar o asignar el campo mes y aquí lo que yo podría hacer es lo siguiente. Quiero saber, por ejemplo, la zona que se vendió, la variedad y el vendedor en el mes de enero. Y aquí tengo febrero, marzo, abril, mayo y junio. Si ustedes se fijan, está trabajando sobre un solo sector de la tabla, que sería el que está acá. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Porque la segmentación de datos que lo hicimos acá, lo hice solo en la primera tabla. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces tendría que hacer lo mismo en cada una de las tablas, insertando el mismo campo y dándole un clic a cada una de ellas. No. Este campo que acabamos de insertar como segmentación, lo que vamos a hacer es conectarla con las tres tablas, cosa que cuando yo seleccione uno de los datos, ya sea enero, febrero, marzo, abril, mayo o junio, lo haga en las tres tablas mostrándome la información. ¿Cómo se hace eso? Teniendo seleccionado el campo segmentado, esta tablita que acabamos de insertar acá, se van a opciones y en opciones está conexiones de informe. Y fíjense, para esto era la identificación de las tablas, para saber qué conecto con qué.
Por eso en las opciones de las tablas dinámicas nosotros le asignamos nombres. Está la tabla variedad, la tabla vendedor y la tabla zona. Si ustedes se fijan, me dice que tengo conectado solo vendedor. Y ahora le digo conéctame la zona y variedad. Conéctame estas tres tablas para que este campo actúe sobre esas tres tablas. Aceptamos. Y ahora enero, aquí ya tengo las ventas, la zona, la variedad y el vendedor. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces aquí tendría la información a la vista. ¿Se fijan? Esto es un filtro, ¿ah? En el fondo es un filtro ya, pero con segmentación de datos, que lo hace de una manera mucho más rápida y dinámica. Para devolver todos los datos nuevamente a cada una de estas tablas, simplemente le damos un clic aquí donde dice borrar filtro, ¡pop! Y nos devuelve toda la información. Lo otro, botón derecho sobre el título de la tabla o el campo segmentado, vamos a ir aquí donde dice tamaño y propiedades, y aquí nos va a aparecer esta opción. Y lo que yo voy a hacer es modificar lo siguiente. Primero, posición y tamaño. Aquí vamos a ir extendiendo estas opciones que están acá. Posición y tamaño. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como tiene 6 datos, lo voy a convertir en 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego esto de aquí lo voy a disminuir en su tamaño y lo voy a colocar aquí. Miren. Y aquí voy a extender, cosa que me quede como una botonera. Voy a insertar un par de filas más para que no quede tan justo esto tan... Ya, ahí se pueda visualizar mejor. Entonces ahí uno lo acomoda en la posición que desea. Entonces esto va a estar actuando igual que una botonera. Miren. Y ahí yo voy dándole un clic para ir teniendo la información a la vista. Segundo, voy a deshabilitar cambiar tamaño y mover. Clic. ¿Para qué? Para que si yo intento mover esto, intento cambiar el tamaño, no puedo. Cierro nomás esto y ahí ya tengo las opciones para poder trabajar con segmentación de tablas. Entonces, esto es lo que se llama segmentación de datos de tablas o tabla de datos segmentada, para poder a través de uno o más campos ir teniendo la información. ¿A qué me refiero yo con uno o más campos? Vamos a mostrar la lista de campos. ¿Cómo muestro la lista de campos? En cualquier tabla que ustedes tengan creada, botón derecho, mostrar lista de campos y aquí me aparece la lista de campos, porque a veces uno la cierra desde acá. ¿Cómo hago entonces para que se active? Botón derecho, mostrar lista de campos y aquí me aparece la lista de campos. Entonces yo tengo la zona, la variedad y el vendedor. La zona, el vendedor, la variedad, ¿verdad? Y ahí tengo el país y tengo el mes sobre este campo. Entonces yo podría ir colocando más campos segmentados y los voy uniendo, ¿verdad? Para ir teniendo la información. Entonces ese es el concepto de tener una tabla segmentada o un campo segmentado. Selecciono la tabla o el campo, opciones, y aquí tengo los diseños. Entonces aquí yo podría cambiar, por ejemplo, el diseño. Ahí, para que cada vez que yo seleccione una de las opciones, visualmente yo sepa qué o cuál dato estoy seleccionando. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero más de un campo? Más de un dato, perdón, más de un dato dentro de los campos. Por ejemplo, ahí voy a dejar la tablita. Quiero enero y abril. Tengo seleccionado enero y con la tecla control presionada ahora le doy un clic a abril. Listo, y ahí tendría las ventas de enero a abril en zona, en variedad y el vendedor. Si quiero enero, abril y junio, control presionado y ahora activo el mes de junio. Y ahí tendría las opciones activadas. Quito el filtro y nuevamente vuelvo a tener todos los datos en mis tablas. Entonces, ¿qué vimos ahora? Dentro del módulo, tabla dinámica con segmentación de datos. Nos vemos en el siguiente módulo.